Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Informe T13. En una jornada especial porque hoy se conmemoran 500 días desde el inicio de la guerra en Ucrania, el conflicto bélico que comenzó el pasado 24 de febrero del 2022, en el cual la ONU ha documentado la muerte de 9.000 civiles, incluidos entre ellos 500 niños, aunque se estima que la cifra podría ser incluso mayor. Este balance volvió a aumentar el sábado con la muerte de 8 personas por disparos de cohetes rusos en la ciudad de Limán, en el este, según indicaron las autoridades ucranianas. Y para analizar este tema estamos junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está, Alberto? Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Le parece si comenzamos a detallar un poco este tema, 500 días del inicio de la guerra? Porque sabemos que hoy el presidente Zelensky conmemoró la fecha con una visita a la emblemática Isla de las Serpientes. Usted, ¿cuál simbolismo le da a esta visita? Bueno, ciertamente los 500 días es una fecha bastante importante en términos de lo que hemos visto en este periodo. Hemos visto, primero que todo, la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión absolutamente injustificada, que transgredió una serie de acuerdos, tratados, etc. Ha generado una crisis humanitaria sin precedente y además ha involucrado a gran parte de las potencias occidentales en este conflicto. Desde un comienzo hemos visto el apoyo de Estados Unidos, sus aliados europeos de la OTAN. Hemos visto también cómo la Unión Europea ha tomado una posición, siendo que no es una alianza militar como la OTAN, en función de apoyar a Ucrania en esta guerra que se ha extendido tanto y que de momento aún no se ve un horizonte en el cual se pudiera decir el conflicto va a terminar en tal o cual fecha. Y la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo más la guerra va a extenderse? Las implicancias de eso, el desgaste que esto ha significado para los países cobeligerantes y sobre todo también tomando en cuenta que hay otros elementos que rodean este conflicto, como es el rol que ha jugado China y que puede jugar China a futuro. Y hace poco, esta misma semana, la confirmación del despliegue de armas nucleares rusas en suelo de Bielorrusia. Justamente también estos últimos días se ha hablado mucho de la participación quizás de Estados Unidos y el uso de las bombas de racimo justamente estadounidenses. Ucrania aseguró que no serán utilizadas este tipo de bombas en territorio ruso. ¿Usted cree que será efectiva esta palabra que dicen desde Ucrania? Porque ¿qué daño podrían ocasionar las bombas de racimo? Las bombas de racimo son bombas que se pueden lanzar desde aviones, usando cañones o buses, y que tienen la particularidad de que en vuelo se abren y adentro lo que encontramos son mini bombas que pueden desplegarse ya en el aire en un área de gran alcance, causando una gran destrucción. Una de las cosas que vuelve muy polémico este tipo de armas es el hecho de que muchas de estas mini bombas, cuando caen, pueden estallar en un área o una zona lejana al blanco original. Eso en primer lugar. Y el segundo, que muchas de esas mini bombas que contiene la bomba de racimo pueden no estallar cayendo al suelo. Y permanecen ahí muchas veces enterradas durante años hasta que alguien las encuentra o por accidente detonan. Y por eso son tan polémicas, son tan controvertidas. Se sabe que está el acuerdo de Oslo de 2008, que es un acuerdo que establece la prohibición de este tipo de armas para los países que firman este acuerdo. Estamos hablando de 120 países hasta la fecha. Sin embargo, Rusia, Ucrania y Estados Unidos no han firmado ese acuerdo. Por lo tanto, ellos al entregar estas armas y utilizarlas no están transgrediendo un tratado en la medida que no lo han firmado. El uso de estas armas, insisto, es particularmente peligroso por lo que comentábamos, el hecho de que estas armas pueden permanecer inactivas durante mucho tiempo y terminan afectando a la población civil. Ahora, respecto a tu pregunta de qué va a hacer Ucrania con ellas, sabemos que el gobierno ucraniano tiene un compromiso con Estados Unidos y sus aliados en términos de utilizar todas las armas que ha recibido en estos meses para liberar territorio ucraniano capturado por Rusia, no para atacar territorio ruso. Lo cual
ciertamente genera una línea roja que de repente puede ser muy delgada, pero que vincula, obliga al gobierno ucraniano a cumplirlo. Si eventualmente el gobierno del presidente Zelensky utilizara esas armas para atacar suelo ruso, estaría transgrediendo este acuerdo y podría poner en duda, podría incluso comprometer este constante abastecimiento de armas que ha tenido de parte de Occidente. Alberto, usted me comentaba la visión que han tomado los miembros de la OTAN a esta guerra. En este mismo sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iniciará este domingo una gira por Europa en la que incluirá su visita a la cumbre de la OTAN en Lituania, visitará el Reino Unido, Finlandia y tendrá un sinfín de reuniones con líderes de todo el mundo. ¿Será que la visita de Biden pretende dejar claro a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Estados Unidos está de vuelta, que está presente y que sus alianzas específicamente con Ucrania están más fuertes que nunca? La cumbre de la OTAN de la próxima semana va a reunir a los principales jefes de gobierno de los países que forman parte de esta alianza militar, que hoy llega a los 31 países. El punto es que evidentemente este tipo de reuniones lo que hace es reforzar la postura no solamente estadounidense, sino de toda esta alianza militar que representa a buena parte de Occidente y Europa también. Entonces, en ese aspecto lo que vemos es claramente una señal que se busca entregar a Rusia en términos de demostrar a un Occidente absolutamente monolítico, alineado con la posición de seguir respaldando a Ucrania. Lo importante es lo que va a pasar la próxima semana, el martes y el miércoles, que es las fechas de esta reunión, respecto de qué pasa con Ucrania. Los miembros de la OTAN están divididos respecto de si Ucrania debiera entrar o iniciar oficialmente su proceso de ingreso a la OTAN. Es complejo porque nunca antes ha ingresado a la OTAN un país estando en guerra. Sabemos que además el ingreso de un país nuevo a esta alianza militar tiene que ser por unanimidad. Y de hecho, por eso, hasta el minuto, Suecia todavía no ingresa oficialmente a la OTAN. Entonces es complejo pensar que Ucrania efectivamente va a poder entrar rápidamente a la OTAN. Porque en el fondo hay que recordar que dentro de la Carta Fundacional de la OTAN se establece que el ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a toda la alianza. Y eso arrastraría a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Y eso es prácticamente un escenario de Tercera Guerra Mundial, cosa que ni Estados Unidos, ni sus aliados europeos y probablemente Rusia tampoco quieren. Justamente el presidente de Turquía declaró hoy que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. Usted me dice que sí, está difícil que pase, pero ¿cree que pueda suceder en algún momento? En algún momento eso va a ocurrir. La pregunta es si eso se va a concretar estando Ucrania en guerra abierta con Rusia o después de haber llegado al menos a una clase de armisticio, no diré tratado de paz, que eso se ve todavía muy lejano. El punto es que para que un país logre ingresar a la OTAN se necesita la unanimidad de los miembros de la OTAN, que los 31 estén de acuerdo, y en este momento no lo están. Mientras eso no ocurra, técnicamente el ingreso de Ucrania a la OTAN no se puede concretar. Y ya para terminar, una última pregunta, lo que todos nos preguntamos, ¿podremos ver un fin a esta guerra en algún momento? ¿Se puede ver cercano ese suceso? De momento eso se ve lejano, básicamente porque la posición de ambos actores, Rusia y Ucrania, están muy lejos de un consenso. Ucrania ha dicho que para sentarse a negociar con Rusia, lo primero que exige es que Rusia se retire del territorio ocupado en Ucrania. Y sabemos que Rusia no va a estar dispuesta a eso. Ciertamente lo que Rusia ha conseguido en estos 500 días es menos de lo que probablemente muchos esperábamos al comienzo del conflicto en febrero de 2022. En ese momento se pensaba que esta iba a ser una guerra corta, que Rusia iba a llegar rápidamente a la capital de Ucrania, a Kiev, que iba a terminar deponiendo al gobierno del presidente Zelensky. Todo eso al final no ocurrió. Y lo que hemos visto es que lo que Rusia ha logrado concretar es el control de un corredor terrestre que le permite
conectar el Donbass, la zona este separatista de Ucrania, con la península de Crimea, la península que Rusia le arrebató a Ucrania en 2014. Eso es lo que ha conseguido Rusia hasta el minuto, y para Vladimir Putin renunciar a eso, que ya es poco, insisto, en función de las expectativas iniciales del conflicto, es muy difícil. Entonces, en la medida que ninguno de los dos está dispuesto a sentarse a negociar, y sobre todo cuando vemos que está en desarrollo la ofensiva de Ucrania, que ha ido mucho más lento de lo que se esperaba, en gran medida porque carece del apoyo aéreo que ha exigido durante meses, es muy difícil todavía establecer una fecha tentativa o un horizonte para encontrarle un término a este conflicto. Muchas gracias, Alberto Rojas. A 500 días entonces de la guerra, muchas gracias por esta conversación que nos aclara un poco más el panorama. Muchas gracias a ti, Camilo. Muy amable. Con esto cerramos entonces la conversación con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la UFT. Nos despedimos. Hasta aquí un nuevo informe de T13 y los invitamos a reencontrarnos en todas nuestras plataformas de Canal 13. Hasta pronto.